La paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de nuestros hermanos televidentes que van a tomarse el tiempo una vez más de poder escuchar este estudio. Este es nuestro cuarto estudio, la cuarta parte de la serie del estudio de El juicio sobre los vivos. Un saludo a todos mis hermanos, donde se encuentre cada uno de ustedes y que se está tomando el tiempo para poder continuar nuestra serie de estudio y seguir con estas impresionantes verdades que Dios ha revelado en esta generación. Esta generación, mis queridos, es única, es decir, bienaventurados los que hemos llegado a este tiempo. Estaremos viendo cosas impresionantes, cosas que muchos de la antigüedad, es decir, muchas personas, grandes hombres de Dios, de generaciones antiguas, anhelaron llegar a este tiempo, anhelaron estar acá para poder ser testigos oculares de lo que hoy esta generación está viviendo, es decir, estamos viviendo. Mis queridos, quiero que reflexionemos antes de arrodillarnos y orarle a nuestro Dios. Quiero que reflexionemos en una cita de la inspiración que voy a leer a continuación. Esta cita de la inspiración se encuentra en el libro de Mensajes Selectos, volumen 1, en la página 146. Le pido, apreciado hermano, creyente del mensaje adventista del séptimo día, que le ponga atención a lo que el profeta actual le está diciendo a usted y a mí. Dice lo siguiente: levántese la iglesia y arrepiéntase de sus apostasías delante de Dios. Despiértense los atalayas y den un sonido cierto a la trompeta. Tenemos una amonestación definida que proclamar. Dios ordena a sus siervos. ¿Qué les ordena? Clama a voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob su pecado. Ese texto o esa cita está basada en el texto de Isaías 58, versos 1. La cita inspirada nos dice primeramente que como adventistas del séptimo día, la iglesia de Dios en esta generación debe levantarse. ¿Quiere decir entonces que está acostada? Indudablemente, porque de lo contrario la cita no estaría diciendo que debe levantarse. Usted no le va a decir a alguien que se levante si es porque no está acostado o sentado. Entonces dice que la iglesia debe levantarse y debe también arrepentirse de sus apostasías. Aquí encontramos otro elemento principal e indispensable que debemos comprender. La iglesia se encuentra bajo apostasía. Esa es su condición. Esa es la descripción que le da el profeta inspirado que Dios levantó en este tiempo. Y dice que debe arrepentirse de esa apostasía antes que sea demasiado tarde. Es decir, debe hacerlo ahora. La invitación es hoy, no después. También dice algo interesante la cita: los atalayas que deberían estar amonestando, advirtiendo y preparando a la iglesia de Dios, dice que están dormidos. Porque dice, despiértense los atalayas. Es decir, lo opuesto a despertar es dormir. Entonces los atalayas, pastores, ministros, ancianos de iglesia, laicos, evangelistas, de toda naturaleza que se encuentran dentro de la iglesia, todos aquellos que tienen un puesto de responsabilidad, que han sido colocados ahí
para que amonesten al pueblo adventista, es hora o es necesario que se despierten, indicándonos que en la actualidad se encuentran dormidos. Y dice, deben despertar y dar un sonido cierto a la trompeta. Quiere decir que están dando un sonido equivocado. Ya dijimos que la trompeta representa un mensaje que Dios ha enviado a la iglesia adventista del séptimo día. Y si estos atalayas le están dando un sonido incierto, quiere decir que están interpretando incorrectamente ese mensaje o no le están dando la interpretación correcta a la iglesia en relación al mensaje que Dios ha enviado en esta generación. Dice la inspiración que hay una amonestación definida a proclamar. No podemos andar con paños tibios. No podemos andar con agua calientita, tibiecita, para que la iglesia esté tranquila. Tampoco podemos decir lo que la iglesia quiere escuchar o lo que el pueblo quiere escuchar, sino lo que Dios ha pedido que se le indique y que se le debe de decir al pueblo de Dios hoy. Por eso es que debemos tener una amonestación definida, no parcial, no ambigua. Dios ordena a su pueblo que debemos clamar con voz en cuello, en alta voz, para que el pueblo adventista del séptimo día pueda entender la solemnidad del tiempo en la cual nos encontramos. No debemos detenernos. Dice, no te detengas. Quiere decir de que van a haber muchos obstáculos que probablemente van a intentar detener a los atalayas, aquellos atalayas sinceros que se decidan cumplir la orden de Dios. Van a haber obstáculos, van a haber amenazas, van a haber oposición, va a haber represalia de parte de los mismos líderes, de parte del mismo pueblo, de parte de aquellos mismos que han sido puestos como guardianes, pero han traicionado su cometido. Es decir, va a haber todo tipo de obstáculos para intentar detener a los atalayas y mensajeros de Dios en este proceso o en esta obra magna a la cual Dios ha dicho que debemos proclamar a la iglesia. Dice que no te detengas, alza tu voz como trompeta, es decir, en alto, clama a mi pueblo, anuncia a mi pueblo su rebelión. No que chinchinee el pecado del pueblo, no que le haga helado al pueblo, aun cuando el pueblo está en una condición de apostasía, como lo está diciendo la cita, sino que clame al pueblo con toda claridad, le anuncie su rebelión y a la casa de Jacob sus iniquidades y sus pecados. Hermanos, basados en esta cita, la inspiración nos dice que tenemos un mensaje solemne que proclamar en este tiempo. El tiempo apremia, la hora se está cerrando, el juicio de venganza de Dios está a las puertas. Millones de vidas van a ser investigadas por el cielo, y aquellos que no se encuentren o no nos encontremos en armonía con la voluntad del cielo, seremos excluidos del libro de la vida del Cordero. Y no solamente excluidos del libro de la vida del Cordero, sino que perderemos el derecho de la vida terrenal, aún aquí, mientras estamos militando dentro del santuario terrenal que es la iglesia de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Dios lo va a sacar, mis queridos hermanos. Si usted y yo no arreglamos nuestras vidas, no nos ponemos a cuenta, no nos damos o no damos el mensaje correcto, Dios nos va a retirar de su templo, de su santuario aquí en la tierra, de su iglesia. Y nos va a retirar a como dé lugar, incluso cortando la vida de nosotros de ser necesario. Es decir, Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Lo que sí es cierto, que para el juicio, para la gran guerra que se aproxima, para el último gran conflicto que está a las puertas contra el dragón, contra la bestia, contra el falso profeta, Dios no va a entrar con una iglesia débil y cuitada,
con una iglesia llena e inundada de pecados y de pecadores no arrepentidos. Dios no entra en esa condición, en esa última gran lucha, porque entonces sería entregar a la iglesia al matadero, es decir, en las garras de Satanás. Y Dios la va a introducir a la iglesia adventista, pero para que salga triunfante y vencedora, resplandeciente como el sol, dice Isaías, Isaías 61 y 63. Mis queridos, con esto en mente, yo les invito a que vayamos de rodilla y elevemos una oración a nuestro Padre Celestial. Padre eterno, venimos delante de su augusta presencia en esta hora. No, Señor, venimos porque tengamos el derecho de venir a usted cuantas veces queramos, sino el privilegio de acercarnos a su presencia en esta hora. Y gracias, oh Dios, por ese privilegio. Nos disponemos, Señor, a tener nuestro cuarto estudio de la serie del juicio sobre los vivos. Yo no sé quiénes son los que van a escuchar, pero los que vayan a escuchar, llénalos de tu espíritu. Abre sus mentes. Ayúdeles, oh Dios, a ser maduros y sabios. Ayúdanos en esta hora al investigar su palabra y al escudriñarla, que nuestras vidas, nuestros corazones puedan, Señor, estar en armonía con su voluntad. Aclara, Señor, nuestros pensamientos. Ponemos nuestra vida delante de usted. Le pedimos, Dios del cielo, perdone nuestras iniquidades. Todo esto, Señor, se lo rogamos y le pedimos su presencia en el nombre de Jesús. Amén. En nuestro estudio pasado, estuvimos tratando la parte de Isaías 61. Todos los elementos que ahí se describen. Habla de un día de venganza. Y este día de venganza se da por una traición que se le ha hecho a Dios. Habla de un grupo de enlutados. Estos enlutados son aquellos fieles hijos de Dios que están dentro de Sión, dentro del pueblo adventista, que van a ver morir, van a ver cómo Dios destruye a sus hermanos también que han militado dentro del pueblo adventista, pero que han traicionado su cometido. No quisieron escuchar la voz de Dios, el mensaje de advertencia de Dios, ni quisieron extender su oído para poder escuchar la voz de la trompeta. Y por eso, en el día de venganza, Dios los elimina, los extermina. Hermanos queridos, dice también en el libro de Isaías, estuvimos observando de que este juicio se va a dar en Sión, es decir, en la iglesia. Y obsérvese que aunque la iglesia judía esperaba la aplicación de este texto de Isaías en cuanto a la venganza de Dios sobre el imperio romano, es decir, sobre los paganos. Y cuán confundidos están, porque Isaías está diciendo que esta venganza está ocurriendo en Sión. Es decir, esta venganza se da en Sión y no en el mundo pagano, o por lo menos inicia en Sión. Este periodo también que está describiendo Isaías identifica un periodo de angustia. Ya hemos visto de que la iglesia va a pasar por un tiempo de angustia que se le llama la angustia de Jacob. Hemos visto también en Isaías que a los que quedan enlutados, es decir, a los que se les da gozo en lugar de tristeza, y a los que se les da espíritu de alegría en lugar de lloro, en lugar de angustia, dice que van a ser llamados árboles de justicia. Por eso es que allá en Apocalipsis 7, del 1 al 4, encontramos de que la orden de Dios es: no le hagas daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Porque estos árboles, entre esos árboles, están estos árboles de justicia. Es decir, este plantillo del Eterno que representan sus redimidos, los 144,000 redimidos. También vimos en Isaías que Dios se va a glorificar en ellos. Después, evidentemente, de la matanza, cuando ellos queden enlutados, Dios se va a glorificar en ellos.
y van a restaurar las ruinas antiguas. ¿Qué quiere decir eso? Ellos van a restaurar a la plenitud el reino que perdió Adán allá en el principio, es decir, el reino edénico. Es decir, esas son las ruinas antiguas. Imagínese usted lo más antiguo que se destruyó en el pasado, y es evidentemente el reino de Dios. Ahora vamos a ir al libro de Joel en el capítulo 2 y vamos a retomar el versículo 1. Dice la cita: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Eterno y porque está cercano. Dios le amonesta a los atalayas que deben hacer sonar la trompeta en Sión. Es urgente, mis queridos hermanos. Sión debe despertar. Una alarma debe ser puesta para que ellos vuelvan a levantarse y para que ellos puedan entender la urgencia y el gran peligro que se avecina como pueblo adventista del séptimo día. Dentro del pueblo adventista se encuentra un sinnúmero de creyentes que se dicen ser hijos de Dios, pero que han traicionado su cometido. Se han vuelto tan paganos al punto que no se encuentra diferencia entre el mundo pagano y el que dice ser adventista del séptimo día. No hay diferencia cuando podemos ver un adventista en la calle. No podemos identificar a un adventista en las calles. Podemos identificar uno de las iglesias mormonas, de las iglesias testigos del Señor, pero no podemos identificar a un adventista en una calle o en un supermercado o en un centro comercial. Es decir, no hay casi diferencia. Se ha perdido esa diferencia. A medida ha pasado el tiempo, mis queridos, el pueblo adventista del séptimo día se ha venido adaptando tanto al mundo al punto que se ha hecho casi similar, igual o peor que el mundo mismo. Por eso es que la profecía dice: levántese la iglesia y arrepiéntase de sus apostasías. Den los atalayas un sonido cierto, no esos sermoncitos que están sirviendo nada más para adormecer a aquellos que estamos asistiendo a los cultos de los sábados. Esos sermoncitos que solamente causan risa, causan entretenimiento entre los que están escuchando, los que están oyendo, sino un sonido certero. No interpretando las escrituras a la manera de uno, sino a la manera de cómo Dios la ha revelado a través de sus profetas. Y mis queridos hermanos, ese es uno de los tantos pecados que como adventistas del séptimo día estamos cometiendo. Y al tiempo me haría falta para describir la terrible mundanalidad que está azotando al pueblo adventista del séptimo día. Es decir, hay mucha razón o hay muchos motivos para poder hacer sonar la trompeta en Sión. Hay una gran apostasía, una gran mundanalidad inundando las filas del adventismo. Terrible, mis queridos hermanos. Cosas que hoy estamos viendo que nunca quizás en el pasado pensamos que llegarían a ocurrir dentro del pueblo adventista del séptimo día. Nuestras hermanas están vistiendo como el mundo. Nuestras hermanas parecen más bien paganas que cristianas, que hijas de Dios. Representan más bien la moda de Satanás, es decir, del padre de mentira, en lugar de representar la moda del cielo. Yo me pregunto, ¿realmente podremos entrar en esa condición en la cual nos encontramos, con ese vestuario en la cual generalmente usamos? ¿Realmente podremos entrar al reino de Dios? ¿Será que Dios va a ser una dispensa
para poder entrar a esta hermana que usa minifalda, a esta hermana que usa pantalones apretados e incluso flojos? ¿Será que Dios va a hacer una dispensa? Porque seguramente si Dios hace una dispensa para entrar al reino de Dios, a una hermana de esa condición, va a tener que entrar a ese montón de paganas, a estas hermanas, a esa gente pagana que usa de la misma manera. Porque no puede entrar a unos sí y a otros no. Pregunto, ¿será de que Dios va a hacer alguna dispensa para todos aquellos que estamos practicando o que están practicando la más mínima mundanalidad dentro del pueblo adventista del séptimo día? Encontramos que nuestras iglesias ahora pareciera ser de que son una más del montón, celebrando días de el niño adventista, un día pagano, celebrando el día del amor y la amistad, 14 de febrero, en los templos donde se adora a Dios, se le rinde homenaje a un dios pagano, a la diosa Afrodita, del amor, la diosa del amor y la amistad. En el mismo templo donde se adora a Dios. Y alguien dirá, no, pues es que ese es el día de la amistad entre los adventistas. Hermanos, hemos sido llamados a ser cabeza, no cola. Hemos sido llamados para que el mundo nos imite a nosotros, no nosotros imitar al mundo. En este sentido, el mundo ha venido a ser el vencedor y ha puesto en la cola al pueblo adventista, sometiéndola a la voluntad del mundo. Y podríamos extender la lista, Navidades y otros cuantos días festivos se han inventado en el mundo ahora, porque el mundo ahora ha inventado días de toda índole, hasta para las cucarachas y los gatos hay días. Queridos hermanos, si nosotros no despertamos hoy, si no restauramos las normas y los principios, ese día de venganza viene y no va a permitir que ninguno de aquellos que han traicionado su cometido pase ileso en este periodo de investigación y de destrucción que Dios va a hacer sobre Sión. Sión se ha apartado de los caminos del Señor. Dice el libro de Testimonios para los Ministros, página 86. Ponga mucha atención, apreciado. Dice, está cundiendo en el mundo la impresión de que los adventistas del séptimo día están dando a la trompeta un sonido incierto y que están siguiendo la senda de la mundanalidad. Oiga, hermano, ponga atención a esta cita. Dice que el mundo tiene la impresión, es decir, ellos ya descubrieron algo entre los adventistas, y lo que han descubierto es que los adventistas del séptimo día, sí, usted y yo, estamos dándole a la trompeta un sonido incierto. ¿Saben en qué consiste el sonido incierto? Que predicamos una cosa y practicamos otra cosa. El mundo ya se dio cuenta que el pueblo adventista se ha convertido en un pueblo hipócrita, que dice una cosa con los labios, pero con sus acciones hace otra cosa. El mundo ya se dio cuenta de que el pueblo adventista dice ser hijo de Dios, pero viven como hijos de Satanás. Es decir, ya el mundo ya lo descubrió, mis queridos hermanos. ¿Usted no le parece extraño ahora que para convencer a un pagano, a un mundano, para que se haga adventista del séptimo día, cuesta un montón? Hay que poner una gran cantidad de esfuerzo. Y muchas veces lo convencemos, pero medio convencido en su mayoría.
lo traemos casi a la fuerza a la iglesia. Y cuando los traemos casi a la fuerza, ellos vienen, se unen, pero ellos como vienen a la fuerza, no por un espíritu convencido, no por un deseo de servirle a Dios, traen todas sus costumbres, todas sus tradiciones del mundo las traen. Y como vinieron a la fuerza, ellos vienen en el espíritu. Bueno, yo vengo acá, pero ustedes no me van a poner las reglas. Ustedes van a dejar que yo practique lo que yo practico. Así es de que yo allá celebraba el Día del Niño, así que aquí lo vamos a celebrar también. O yo también acá lo voy a celebrar. Yo allá celebraba el Día de la Madre y el Día del Padre, pues yo acá también. Así es de que como la iglesia los está metiendo a la fuerza, porque no hay la forma de convencerlos por el testimonio que está dando la iglesia, entonces accede a las decisiones, accede a ese espíritu. Y entonces han empezado a inventar una serie de festividades paganas al estilo adventista del séptimo día. Pero aún así, ya el mundo ya no le ve diferencia entre ser un adventista y entre ser un pagano. Es decir, ya no le ven lógica entre ir a ser miembro del pueblo de Dios y ser o seguir siendo pagano. Porque los adventistas visten igual que el mundo, porque los adventistas comen igual que el mundo, porque los adventistas hablan igual que el mundo, porque los adventistas practican lo mismo que el mundo practica, porque los adventistas festejan lo mismo que el mundo festeja. ¿Dónde, hermanos, está la diferencia? Ay, hermanos queridos, por eso Daniel dice: tocad trompeta en Sión, pregonad alarma. Sión se encuentra delante del cielo en un estado de traición. Y un estado de traición trae como resultado venganza de parte del Señor Jesús. Por eso Joel está diciendo: tocad trompeta en Sión, porque viene el día del Eterno. El Eterno dará su orden al ejército. Dios no viene solo, mis hermanos. Cuando Dios vaya a intervenir la iglesia, no va a visitarla solo. Y no va a usar ningún pagano, ningún ser humano de esta tierra. ¿Sabe cuál es el ejército que Él trae? Son los santos ángeles del Cordero. Esos ángeles, los segadores, dice Mateo 13, los segadores vienen para arrancar la cizaña. Ángeles santos del cielo que han sido testigos oculares de todo lo que está haciendo el pueblo de Dios en esta tierra. Vienen con el Señor, le acompañan para poder hacer realidad el juicio de Dios sobre el pueblo adventista. Es terrible, amados hermanos, lo que como pueblo estamos afrontando. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que el pueblo, en lugar de despertar, sigue durmiendo en una condición laodicense, terrible, espantoso. Hoy, más que cualquier otro tiempo, es urgente una verdadera reforma y un verdadero reavivamiento basado en la verdad pura, no adulterada. Porque lo único que nos puede hacer libre de estas ataduras de mundanalidad, lo único que nos puede hacer libres de esta esclavitud pecaminosa y apóstata en la cual hemos caído, es la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad restaurada en nuestras vidas, las normas restauradas en nuestras vidas, es lo único que nos podrá librar de esta esclavitud mundanal en la cual estamos. Pero esa verdad que nos libera debe ser creída y practicada tal como Dios la ha revelado a cada uno de nosotros. Así es de que, mis hermanos, es necesario
volvernos de nuestros pecados. Joel 2, versículo 12 y 18 al 18 dice lo siguiente. Mire cómo deberíamos de estar nosotros, los que creemos en esta verdad presente. ¿Cómo deberíamos, qué es lo que deberíamos estar haciendo en este momento crítico en la cual estamos viviendo? Hermanos, dice lo siguiente. Por eso pues, ahora, dice el Eterno, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Deberíamos, hermanos queridos, humillarnos hasta el polvo. Esa humillación debería proseguir con una reforma contundente, absoluta en nuestras vidas. No podemos hablar de reforma y de reavivamiento, de humillación y de conversión si no estamos dispuestos a renunciar a nuestros ídolos. Hermana querida, usted no puede hablar de reforma y de reavivamiento si usted no está dispuesta a cambiar su forma de vestir. Hermano, tampoco puede hablar de ello si usted no está dispuesto a cambiar de la forma de vestir. Hermano y hermana, no podemos hablar de ello si no estamos dispuestos a cambiar nuestra alimentación. No podemos hablar de ello si no estamos dispuestos a cambiar nuestras tradiciones, a cambiar nuestras festividades y dejar de adorar esos días falsos paganos que se han infiltrado dentro de nuestra iglesia. No podemos hablar de reforma y de reavivamiento si no estamos dispuestos a renunciar toda la idolatría que nos está carcomiendo el alma. Dice, sigue diciendo, versos 13, rasgad vuestro corazón. Todo empieza en el corazón. Nuestro corazón altivo, malicioso, pervertido, debe ser subyugado, destruido, y debe dársele paso a la influencia y al poder del Espíritu Santo de Dios. Dice, sigue diciendo, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira. No dice que ignora la ira, sino que es tardo, está dando su tiempo, y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Hermanos, Dios, su naturaleza no es castigar. Dice la Escritura que esa es una obra extraña para Él. No es algo que a Él le complace, pero lo va a hacer, lo debe de hacer, porque ha sido traicionado por muchos. Probablemente y seguramente por usted, por mí, por todos aquellos que decimos caminar en la verdad, pero nuestra vida es perversa delante de Dios. Por eso viene ese día. Ese día es doloroso, es terrible. Por eso es que aquellos que quedan enlutados, quedan en angustia, en lamento, llorando, hermanos, porque ese día va a arrebatar a muchos de aquellos que estuvieron militando, pero que no fueron sinceros con Dios, sino que traicionaron su cometido. Aquellos que quizás tuvimos alguna especie de relación con ellos, una amistad, una hermandad espiritual con ellos, muchos de ellos van a perder la vida cuando Dios intervenga. Por eso es que hay lamento, por eso es que hay luto en Isaías 61, mis queridos hermanos. Hay lamento en Sión. Y Dios quiera que usted que está escuchando este estudio no pase por alto
la invitación que Dios le está haciendo hoy. Sigue diciendo la cita. Sigue diciendo la cita. Versos 14. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para el Señor vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Tocad trompeta en Sión. Hermanos queridos, dice que el pueblo de Dios debería estar en humillación. Debería estar a estas alturas de la historia, pregonando una verdadera reforma, una verdadera humillación, una verdadera entrega genuina ante Dios, ante nuestro Salvador, nuestro mediador. Debería estar pregonando ayuno, dice la Escritura. ¿Saben? El ayuno es tan importante porque atenta o afecta directamente el apetito. Ese apetito pervertido que hizo que Adán y Eva fueran a la perdición y cayeran en pecado delante de Dios. Ese apetito pervertido que está haciendo la ruina de multitudes de hijos de Dios hoy. Ese apetito envuelve, hermanos queridos, la renuencia, la tergiversión del pueblo de Dios de rehusar a humillar el yo. Renunciar a esa dieta pervertida que hemos adquirido durante mucho tiempo. Hace mucho tiempo la hermana Juay está hablando que debemos volvernos a la dieta original que se practicaba en el Edén. Pregúntele a todos sus hermanos, a todos nuestros hermanos que son parte de este pueblo adventista, ¿cuántos hemos dado el paso para poder convertirnos a esa dieta que Dios ha establecido desde el principio del mundo? Hermanos, sigue diciendo que debemos tocar trompeta. Debemos tocar trompeta y arrepentirnos. Arrepentirnos de todo nuestro corazón. Convocar asamblea. Es decir, convocar al pueblo, ministros. Dice el versículo 16, reunid al pueblo, santificad la reunión, no reunión social o de club social, no reuniones charlatanas, no reuniones donde hayan desfiles de moda. Convocad reunión para que ese pueblo pueda ser santificado en la verdad, santificado en el Espíritu. Sigue diciendo, dice, juntad a los ancianos, es decir, a los líderes, congregad a los niños, a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Es decir, todos deben atender al llamado. Niños, adultos, jovencitos, ancianos, todos debemos emprender una reforma profunda, genuina, de conversión, porque el día de venganza viene. Y ese día
Vamos a ver más adelante. No perdonará niño, no perdonará adulto, no perdonará anciano o jovencita o jovencito. Ese día va a traer juicio sobre todos aquellos que le han traicionado. Hermanos, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Eterno, y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está su Dios? Y el Señor, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. ¿Sabe cuál es la esperanza? Si hay un verdadero arrepentimiento, todos aquellos que se arrepentan o que nos arrepintamos con un corazón sincero, genuino, con una verdadera reforma, un verdadero cambio, la Escritura me dice que quizás Dios va a perdonarnos. Seguramente Dios, mis queridos hermanos, va a perdonarnos. Es necesario hacer un cambio profundo en la vida de todos nosotros. Es necesario convertirnos de todos nuestros pecados, volvernos con todo nuestro corazón al verdadero Dios. Por eso la inspiración se introduce diciendo en la primera cita que hemos leído: tocad trompeta en Sión, pónganle alarma a mi pueblo, haz que mi pueblo despierte, se levante de esa condición tibia, laodicense, en la cual ha caído. Es necesario, mis queridos hermanos, que nos preparemos. Los días son cortos. Dios no se quedará de los brazos cruzados por mucho tiempo. Debemos dejar ese espíritu que nos insta a que por temor o por miedo a que no nos quiten los puestos, las posiciones dentro de la iglesia, a que no nos mire mal nuestro hermano, a que no nos miren mal el pastor, el ministro, que no nos miren mal la unión, la asociación, las conferencias. Es decir, debemos dejar ese miedo y empezar, hermanos queridos, a darle el sonido cierto, verdadero a la trompeta. Debemos empezar a proclamar la verdad en toda su plenitud. Porque entonces, si no lo hacemos, el cielo los considerará a todos como traicioneros, como traidores, y seguramente Dios no nos podrá librar en el día terrible de venganza que se aproxima. Hermanos, este día es solemne. Este evento que se aproxima delante de nosotros es solemne. Ha sido descrito por diversos profetas de diversa manera, con diversos lenguajes, pero con un mismo significado, con el único propósito: que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El apóstol Pedro le llama a este día como un día de juicio. Primera de Pedro 4:17. Es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Día de juicio. Este día cuando Dios se va a vengar, cuando Dios va a saldar cuenta con aquellos que le han traicionado. En el profeta Amós, en el libro de Amós capítulo 9,
versículo 9 y el versículo 10 le llama a este día un día de zarandeo y de mortandad. Un día donde va a separarse a todo aquel infiel hijo de Dios que haya profesado ser siervo del Eterno. El espíritu de profecía, es decir, la hermana Elena Harmon de White, en Testimonios para la Iglesia, el volumen 5 y en la página 75, le llama a este día que viene un día de purificación para la iglesia. Dice la cita textualmente: pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente. Es decir, viene un periodo donde Dios va a intervenir sobre su pueblo. Va a purificar a todos aquellos que se dicen ser parte del pueblo de Dios. Un día de purificación donde se va a destruir la bacteria del pecado y todo aquello que haya podrido esa bacteria. Y donde se va a preservar lo bueno, lo que haya sido limpio y purificado. El libro de Isaías, el profeta Isaías, le llama a este evento que se aproxima el día de venganza. Isaías 63:4. El día de venganza del Dios nuestro. El día donde Dios va a vengarse de todos aquellos que le han traicionado. El profeta Ezequiel en el capítulo 20, versos 38, e Isaías en el capítulo 9, versos 14 al 16, le llama a este evento un día de apartar. Apartar la oveja mala de la oveja buena. Y el escritor de Mateo en el capítulo 13, en el versículo 30, en palabras del mismo Jesús, le llama a este día el tiempo de la cosecha, donde la cizaña va a ser arrancada primero. Hermanos queridos, diferentes profetas en la antigüedad han descrito a este evento de diferente forma, con diferente óptica, pero con un mismo resultado, efecto y significado. La pregunta, mis hermanos, si Dios ha dejado plasmado este evento y por lo cual está urgiendo que este juicio no encuentre al pueblo de Dios inesperadamente dormido, urgiendo a sus atalayas que le adviertan, porque el juicio empieza por la iglesia. Dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17 al 18. Yo voy a ir concluyendo con esta cita. Dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y si el justo con dificultad es salvo, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Hermanos, en esta cita la inspiración nos describe que el juicio se va a desarrollar en dos secciones. Dice la cita que primero es necesario que empiece por la iglesia, por la casa de Dios. Hermanos, cuando el juicio de los vivos dé inicio en esta tierra, los primeros que van a pasar a una investigación y separación son los vivos
que estamos militando dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esto es solemne, hermanos. ¿Sabe por qué es solemne? Porque quizás nosotros no entendemos en claridad la naturaleza del juicio de los vivos. Entendemos la naturaleza del juicio de los muertos que empezó desde 1844. La purificación que se está llevando en el santuario del cielo. Y obviamente la entendemos porque en ese juicio se están separando los nombres de todos aquellos que han traicionado a Dios en todas las edades, con la única diferencia que estos están muertos. Es decir, la separación solamente está ocurriendo en los libros o en el libro de la vida del Cordero. Ahí está ocurriendo. Todos aquellos nombres que son hallados faltos en alta traición contra el gobierno de Dios y que han sido desleales a los principios de Dios mientras estuvieron vivos en la tierra, sus nombres, y no se arrepintieron evidentemente, sus nombres son borrados del libro de la vida del Cordero, pero los nombres de ellos son transferidos al libro de la muerte que se encuentra en el cielo, condenándolos por la eternidad a la muerte eterna. Y eso es lo que se entiende y es lo que se sabe, y todos estamos claros que en eso consiste el juicio de los muertos que se está desarrollando en el cielo desde 1844. Los libros o el libro de la vida está siendo purificado, limpiado de todos aquellos nombres que una vez entraron a formar parte del pueblo de Dios y que no son dignos de permanecer escritos en ese libro. Pero el problema radica cuando entramos al proceso del juicio de los vivos. En el juicio de los vivos, mis queridos hermanos, no solamente va a ser necesario limpiarlos, es decir, purificar los libros que se encuentran en el cielo, sino que es necesario hacer una obra entre los vivos, en la cual en ese juicio se van a ver afectados. Es decir, va a ocurrir algo cuando el juicio de los vivos se esté desarrollando o de inicio en el cielo. Va a ocurrir algo en el santuario de la tierra, es decir, en la iglesia, el santuario espiritual que Dios tiene. Mientras se está purificando el juicio del cielo, es decir, el santuario del cielo a través de un juicio, y mientras se está purificando allá, se está llevando una obra acá. Y esa obra que se está llevando con los vivos que están siendo juzgados, esa obra, mis queridos hermanos, esa obra es solemne. Y eso que se va a llevar a cabo o que se introduce con un evento, eso es lo que vamos a tratar en nuestro próximo estudio. Esto es solemne, porque Dios va a intervenir en el santuario terrenal también cuando dé inicio el juicio sobre los vivos en el santuario celestial. Y va a haber una purificación simultánea entre allá arriba y entre los vivos. Este juicio es diferente, mis queridos hermanos. Es diferente porque aquí ya no se está tratando con muertos, está tratándose con vivos que literalmente están caminando en la tierra y militando dentro del pueblo adventista. Es decir, es un juicio solemne y es una purificación absoluta que se lleva arriba y se lleva abajo. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo estudio. Vamos a ver en qué consiste esa separación que ocurre aquí también en la tierra, porque hay una separación que se da así como se da en el cielo. La separación de los nombres en el cielo implica una separación que se va a dar aquí en la tierra. Se introduce con una separación en esta tierra entre aquellos que están militando dentro del pueblo adventista. Y mis queridos hermanos, esa obra se le llama el juicio de los vivos sobre el pueblo de Dios. Porque ya hemos visto de que el juicio debe empezar en la iglesia. Es decir, el juicio de los vivos está dividido en dos fases.
así como el de los muertos también. La primera fase es en la iglesia y la segunda fase es en el mundo. Primero la iglesia, después es el mundo. Por eso Dios dice, tocad trompeta en Sión, denle alarma a mi santo monte. Porque Dios sabe que la primera en pasar revista es la iglesia de Dios. Hermanos queridos, preparémonos para lo que viene. Si hay un tiempo donde vamos a hacer cambios, es ahora. Si hay un día donde tenemos que parar de ser adventistas mediocres y convertirnos de corazón, es ahora. Si hay un tiempo donde tenemos que hacer reformas en la vestimenta, en la comida, en las festividades, en el paganismo, en el vocabulario, en el carácter, es ahora. Si hay un tiempo donde tenemos que hacer un lado esa charlatanería y entregar nuestro corazón con humillación y con lloro y lamento, es ahora. Si hay un tiempo donde tenemos que ajustar cuentas con Dios, es ahora. Usted quiere saber lo que viene. Usted quiere entender lo que vamos a enfrentar como adventista. Y no es la ley dominical. No se vaya a confundir que la ley dominical no viene para zarandear a la iglesia, no viene para dividir la cizaña del trigo en la iglesia adventista. La ley dominical viene para algo más. Eso lo voy a explicar en otros estudios que vienen. La ley dominical viene para algo más. En la ley dominical el pueblo adventista ya está purificado. Porque si la ley dominical agarra al pueblo adventista sin purificarlo, en una condición mediocre y tibia, la ley dominical exterminaría a la iglesia adventista. Y en el periodo de la ley dominical, Dios se propone recolectar una multitud de salvados. La iglesia va a ir en un estado triunfante a esa última gran batalla. Lo que viene es otra cosa que muy probablemente no se la han contado. Pero aquí lo vamos a descubrir, no en palabras mías, sino en palabras de los profetas. Solamente le digo, hermanos queridos, vamos a navegar mar adentro y vamos a descubrir cosas impresionantes, cosas que van a abrir nuestros sentidos, nuestros ojos. Hermanos, si hay un tiempo donde vamos a despertar, es ahora, porque entonces, si no despertamos ahora, podría ser que dormiremos para siempre. Que Dios los bendiga y bendiga a cada alma sincera. Vamos a arrodillarnos y vamos a orar. Bendito Dios, gracias Señor por el estudio que nos ha permitido tener. Tengo la esperanza, oh Dios, que el Santo Espíritu de lo alto va a llegar al corazón de todos aquellos sinceros. Y va, Señor, movernos a una verdadera reforma, a un verdadero reavivamiento. Le ruego, Dios, que puedas ayudar a nuestras vidas para que salgamos de este fango pecaminoso en la cual hemos caído. Ayuda, oh Dios, a toda alma sincera, honesta, que está queriendo salir del hoyo donde nos encontramos. Señor, la única salida que tenemos es usted. Le pedimos, Señor, que incline su oído. Que pueda, Señor, inclinar su oído para sacarnos y ayudarnos a ser libres a través de la verdad pura. Bendice cada alma sincera. Quédese con nosotros y consuela a todos aquellos que están pasando momentos difíciles. El tiempo que nos queda es poco. Padre, todo esto te lo pedimos, no porque seamos dignos, sino que lo pedimos escondiéndonos detrás de la justicia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén.